Bueno, para lo que vamos a hablar hoy, consulté un libro que se llama El plagio en las literaturas hispánicas, de Kevin Perromano, de la Universidad de París. Bueno, lo que me llamó la atención del texto es que muestra la historia del plagio y cómo surgió todo esto de una forma totalmente diferente a como yo me lo hubiese imaginado. Porque yo me imaginé una pelea. Bueno, ¿qué me imaginé yo? Yo me imaginé que estaba este señor y este otro señor y él hizo un trabajo y este se copió el trabajo del otro y se armó una pelea y entonces tuvieron que regular eso. Pero no cualquier pelea, yo me imaginé la pelea. Lo que en realidad pasó fue que data de un texto en el que en el año 2300 a.C. se le da reconocimiento a una princesa sumeria. Reconocimiento de su autoría, no tan conflictivo, sino más tranquilo. Bueno, y eso de la tranquilidad es otro punto, porque el autor al principio dice que el plagio no debería ser sino más que buenos modales, o sea, que tú no hagas plagio debe ser por buenos modales, cuando generalmente a nosotros nos dicen que no se debe hacer plagio porque te expulsan del colegio, te expulsan de la universidad, vas preso, miles de problemas. cuando en realidad es por decencia. O sea, deja de ser tan mal educado de utilizar las cosas de otras personas que no son tuyas. Bueno, ¿qué es el plagio? El plagio es utilizar la obra o cualquier contenido de otro autor o copiarlo y no darle reconocimiento en absolutamente nada. Yo creo que todo el mundo sabe qué es el plagio, porque el plagio se habla muchísimo, pero si no, eso es el plagio. Si quieres más, puedes buscar en Google. La segunda definición te muestra que el plagio es una idea u obra literaria, artística o científica de un autor que se presenta como si fuese propia. Copia. Copiarse. Ese es el plagio. Y bueno, ¿qué nos interesa el plagio? Bueno, que me pareció súper interesante a mí, que lo di en una clase con un profesor, se llama el profesor Cobos, es que hay 10 tipos de plagio. 10. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, en realidad no vamos a hablar de los 10 plagios porque a mí me parece que hay unos que son más interesantes que otros. Entonces yo voy a hablar de los más interesantes, pero tengan en cuenta que son 10. Bueno, el primer plagio del que voy a hablar se llama error RSS. Y yo tengo una conexión con este personal. ¿Qué pasa con este plagio? Que es citar fuentes sin producción propia. ¿Y por qué tengo una conexión personal? Porque ya he hecho muchos trabajos en los que les digo, me podrían mostrar dónde citaron y subrayan todo. Todo lo subrayan. Ven, yo digo aquí, ¿qué te pasa? O sea, tú me quieres meter en un problema a mí con un profesor o con la universidad por andar de vago. Es que a nadie le interesa leer una cosa que tú cogiste, copiaste y pegaste y por favor al menos dime qué te parece a ti, ¿te parece esto entretenido o no? Di algo. Entonces, este tipo de plagio es agarrar fuentes o contenido y meterlo en un texto y no decir ni siquiera estoy de acuerdo o no. Cero producción propia o muy poca. Bueno, que hay otro que es cero producción propia, pero aquí es más o menos lo mismo. Bueno, hay otro tipo de plagio que es súper interesante, que es la clonación. ¿Y por qué es súper interesante? Es por el nivel de descaro. Imagínate tú un texto que al final diga por Juanita. Y ahora imagínate ese mismo texto y que al final diga por Pepito. Esa es la clonación. Agarras un texto y nada más lo copias, lo pegas y dices que es tuyo. Excelente. Eficiencia. Esto de eficiencia no tiene nada realmente porque es una cosa muy grave y bastante complicada. Entonces no se hace, no lo hagan. O sea, no. Otro tipo de plagio que tenemos es búsqueda y reemplazo, que puede ser parecido a un parafraseo, pero más bien un parafraseo mal hecho. Que es que agarran un texto y le van cambiando, decía manzana y le ponen pera. Y así, y piensan que ya tienen un trabajo nuevo, totalmente diferente y listo para entregar. Cuando lo comparo con el parafraseo, no es porque el parafraseo sea agarrar un texto y cambiarle un poquito las palabras y ya presentarlo. El parafraseo es que tú estás mostrando cierta producción que hace del resultado de leer algo o investigar. Esto es agarrar un texto y cambiarle cualquier palabra y presentarlo como si fuese tuyo. Bueno, pues a mí me parece muy interesante este tema, pero a mí realmente no me interesa si tú te copias o no, plagias. A mí lo que me preocupa
es cómo lo hacen. Es que tú pretendes entregar un texto horrible con fuentes diferentes, una palabra más grande que otra, ni siquiera le quitas el subrayado de cuando se copia y se pega, es una cosa espantosa. Yo como profesor recibo eso, de verdad que ¿para qué? Tal vez si tú agarras esto y lo conviertes en esto, el profesor te diría, tú eres, wow, es que tú eres un genio, Dios mío. Sí, porque en realidad esos son plagios históricos, cosas por las que se demandó al artista y se ganó su cierta plata de ahí, pero son plagios que valieron la pena. O sea, gracias a Dios que él plagió esa canción, porque Michael Jackson. Pero no, tú pretendes plagiar un texto para aburrirme a mí y tras de eso lo haces mal y te queda feo. Bueno, me voy.